Pues la variable dependiente del trabajo es cuando se retira un juez de la corte, y hay varias variables independientes, pero la principal de ellas es manipulación o intentos de manipulación por parte del ejecutivo. La unidad de análisis en un primer momento, más bien descriptivo, es una especie de promedio país a lo largo de 109 años. Y después hace algo que es muy bienvenido, que es trabajar con observaciones individuales de jueces para tratar de saber cuándo se retiran o no. Y de hecho, esto ya empieza a adelantar uno de mis comentarios, que va a ser qué tan fácil es observar, hacer esta long history of court manipulation, como se llama el paper. Pues es algo que es muy raro hacer en ciencias sociales. De hecho, para un historiador esto no es una historia larga, pero para uno de nosotros, los científicos sociales, es larguísima. Creo que el trabajo más largo que yo he hecho empieza en 1970 hasta la fecha, entonces pues una proeza en reconstrucción de datos y demás. Pero hay un problema en qué tan fácil es observar esta cosa bajo la misma lente, algo que vamos a ver un poco, voy a elaborar un poco más adelante. En Estados Unidos, la literatura nos dice que la principal herramienta mediante la cual un presidente incide en una corte es hacer nombramientos cuando se hace una vacante. La teoría de Castañola es más bien que en América Latina buscas crear esas vacantes, o tienes la posibilidad de crear esas vacantes, ya sea nombrando jueces afines cuando no hay vacantes, aumentando también la corte muchas veces, y en otras ocasiones removiendo a jueces recalcitrantes. Entonces la estrategia de los presidentes latinoamericanos es mucho más rica que la de Estados Unidos. La pregunta es exactamente por qué, es algo que está más allá de este trabajo, ¿no? Ahora, voy a hacer dos grandes comentarios sobre este trabajo, dos áreas que veo problemáticas. Una de ellas tiene que ver con una regularidad en América Latina y en particular en Centroamérica y el Caribe, y tiene que ver con la inestabilidad del régimen. Un tema que menciona Andrea de repente de paso en su presentación, pero no incorpora de manera frontal en su discusión. Si hay algo que el trabajo habla de estas nascent democracias incipientes o nacientes, y en cierta forma cuando vemos los 100 años o los 109 años que cubre, es más que una democracia naciente, lo que vemos es una especie de péndulo que va como un metrónomo de piano, ¿no? Va a un ritmo muy acelerado, dictaduras que reemplazan a democracias, a veces no conozco muy bien la sucesión de datos para Centroamérica, pero supongo que no es que debe haber unos cambios muy drásticos y muy frecuentes y muy rápidos en muchos casos, ¿no? Y esto es algo que no está tomado en cuenta en el trabajo, porque estos golpes de estado judiciales, por así llamarlos, pues son momentos en los que uno esperaría que se recomponga toda la corte, en la medida que las cortes importan. Algo que hace el dictador es pues echar a un lado, salvo el caso de Pinochet que mencionaba Julio. Supongo que lo común es que el dictador jubila inmediatamente y sin pensión a los que estaban en el cargo y pone pues... Bueno, quizás hay varianza, pues es algo que amerita discutirse, pero el tema es que el cambio de un sistema, de un gobierno civil a un gobierno militar, ya no hablemos de democracia a una democracia, pero un gobierno civil a uno militar, creo que vuelve muy problemática la medición, o vuelve problemática la medición de la variable dependiente. La pregunta es cuántos cortes hay en cada país, y es algo que creo que se puede controlar con facilidad y arrojaría mucha luz sobre qué es lo que está pasando, porque muchos de los resultados pueden ser artefactuales o subproducto de esta clase de cambios de régimen muy drásticos. Cuando un retorno al gobierno civil, pues también a veces tratas de sacar a los de Olimpo y poner otra vez abogados como psicólogos, ¿no? en las cortes. Y esto se puede ver más o menos un problema. Déjenme. Vamos a ver si esto sale. Bueno, nada más darle cambio de página. Supongamos que seguimos el tiempo, que es una de las a pesar de que el trabajo tiene un corte transversal, pero también hay uno longitudinal, y vemos la duración horizontal del tiempo. La duración, cada rayita es cuánto dura un juez, hay 4 jueces en esta corte, y vemos que pues, un sistema funcional como el de Estados Unidos, pues vemos rayitas largas, se mueren, se retiran, se jubilan, y sigue otro juez que dura relativamente poco tiempo, y así vemos estos reemplazos escalonados, poco frecuentes en la corte, con bastante estabilidad. A ver, un sistema disfuncional se vería más como código Morse. Vemos cambios mucho más frecuentes con rayitas mucho más cortas porque se remueve. Y luego estos momentos de aquí, que es cuando hay estos cambios drásticos de toda la corte, ¿no? Ves que a todos los quitan para poner, o el grueso, la mayoría de ellos los quitan para reemplazarlos con una corte más afín. Esto sería lo que estoy llamando un sistema disfuncional, pero visto desde la perspectiva norteamericana, ¿no?
Ahora vamos a ver un sistema, cómo se vería si estos omiten el control de estas rupturas de régimen. ¿Qué pasa si las ponemos en gris oscuro? Cambios, momentos en los que cambias a un gobierno militar o de uno militar a uno civil, y eso conlleva, supongo muchas veces, un cambio drástico también en la propia corte. De lo que más, si quitamos el control y no sabemos si estos son producto de cambios de régimen o intentos de, estos eran los mismos datos del sistema funcional, pero ahora con cortes de régimen, y ya no sabemos, empieza a parecer mucho un sistema disfuncional, cuando a lo mejor tendríamos que bajo gobiernos civiles hay una corte que funciona relativamente bien, como uno esperaría bajo la ley de la Constitución, y es esta incapacidad de sostener la democracia la que está haciendo que se vea como un sistema más disfuncional. No sé si esto tiene mucho sentido desde la perspectiva de los estudios de cortes, pero me parece que es algo que se debe y se puede controlar con relativa facilidad en el trabajo, y nos contaría, yo creo que matizaría mucho los resultados que salen del análisis. Y de hecho, no sé, un switching regime model o algo así podría quizás capturar en los modelos de regresión esta clase de todo. Pero en realidad es una especie de censura en los datos que no me resulta evidente cómo se puede controlar, pero estoy seguro que debe haber maneras de hacerlo. Y el segundo comentario que voy a hacer pues es similar a la queja que se le hizo a las ciencias sociales en los años 50 y 60, de ser eurocéntricas. Todo lo veían los sociólogos desde la perspectiva de Europa y los intereses de Europa, o los sesgos de Europa. Y hay algo similar en esto, bueno, más en la política comparada latinoamericana ha habido algo similar que podríamos llamar el presidentocentrismo. Es mirarlo todo desde la óptica del presidente. Y esto va un poco, es distinto a lo que dice Julio. Julio estaba comentando que desde la perspectiva de la literatura que ve todo desde la óptica de los jueces, este trabajo empieza a verlo desde la óptica del presidente, y esto amerita de hecho más elaboración. Pero yo creo que aquí hay un exceso, porque la pregunta es por qué hacer un modelo donde solo el Ejecutivo trata de influir en la Corte, cuando en sistemas de poderes separados se sabe que hay una negociación entre los tres poderes. Y incluso para lo que mencionaba también Julio, si el presidente quiere poder incidir en el nombramiento de la Corte, necesita colaboración con el legislativo. Pero si ese legislativo está aliado con la propia Corte, pues es el haya, ¿no? O sea, también hay de las propias historias que nos cuentas aquí, hay muchas en las cuales la víctima o la manipulación no es hacia la Corte, sino de la Corte con el legislativo hacia el Ejecutivo. Manuel Miguel, será. En fin, el del hondureño, ¿no? Entonces, me parece que esto invita, o este trabajo invita a hacer un modelo en donde legislativo, ejecutivo y judicial estén en igualdad de circunstancias. Y la premisa de ese modelo de este tipo sería que todos quieren incidir en política pública desde su trinchera. La pregunta es si pueden o no hacerlo, y sería una especie de modelo muy sencillo en donde se alían dos poderes en contra del tercero para tratar de contenerlo, o si no se deja, le das la vuelta y lo circunnavegas de alguna forma, ¿no? Entonces podría haber combinaciones de legislativo y ejecutivo contra la Corte. No sé si ese es el escenario tácito que tiene tu trabajo, o un escenario en donde es el ejecutivo y el judicial contra el legislativo. Ese podría ser otro escenario de tu trabajo. Menem tratando de aumentar el tamaño de la Corte para compensar los dilemas desde las divisiones en su propio partido en el legislativo y contra el potencial resurgimiento de los radicales, ¿no? O también podría haber uno del legislativo y judicial contra el ejecutivo, el caso de Celaya, o a lo mejor uno donde todos están contrapuestos y sería una especie de inmovilismo, ¿no? Entonces, creo que eso sería un paso adelante en este trabajo, en donde no nada más las circunstancias como que de repente pareciera que el presidente en tu modelo es todopoderoso y tiene como decía Julio, das por sentado que tiene las facultades, las posibilidades partidistas para hacer los cambios que desea en la Corte, cosa que no necesariamente es cierta, ¿no? Creo que si controlas eso bueno, en el pedazo de la serie que tienes, arrojaría, me parece, resultados pues muy interesantes, ¿no?